Bueno, está grabando. Estimados, estimadas, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Alumnos de Análisis Variacional, Optimización y Equilibrio. Hoy día contamos con la visita de Sofía López, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Adelante, Sofía. Listo, muchas gracias por la introducción, igual por la invitación. Es súper chévere poder dar una charla en su seminario. Listo, entonces, bueno, yo les voy a presentar un algoritmo de segundo orden para optimización sparse, ¿sí? Entonces, bueno, como dijo Manuel, yo soy estudiante de doctorado de la Escuela Politécnica Nacional de acá de Ecuador y específicamente también trabajo en el Centro de Modelización Matemática, el MODEMAT. Ok, entonces, bueno, comenzamos con un poquito de geografía nomás para ubicarnos en el mapa. Aquí está el Ecuador, entre Colombia y Perú. Quito es la capital, se encuentra como en la parte norte del país. Si ustedes googlean la ciudad, básicamente les van a aparecer estas fotos bonitas de acá. Sin embargo, estamos cerca del volcán Cotopaxi, que ahorita se encuentra en un proceso eruptivo. Entonces, de hecho, esta foto fue tomada la semana pasada por un colega del departamento. Como pueden ver, está el volcán en erupción, ¿sí? Y bueno, esta es una foto de la universidad y yo les estoy hablando desde el piso, desde el sexto piso de este edificio donde se encuentra el Centro de Modelización Matemática. Ok, entonces, bueno, ahora sí entremos en materia. Y básicamente la charla tiene tres partes. Voy a comenzar con la motivación del problema, por qué queremos o por qué decidimos diseñar un algoritmo para un problema tipo sparse. Luego voy a comenzar con el algoritmo numérico, que básicamente tiene tres importantes ingredientes, que va a ser una dirección de descenso, información de segundo orden y una estrategia para predecir conjuntos activos. Y voy a finalizar con experimentos numéricos y hablar un poco sobre la convergencia del método. Entonces, bueno, comencemos con la motivación, que yace en el control óptimo de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, bueno, aquí tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Lo que vemos aquí es el modelo estacionario de un fluido incomprensible en presencia de convección. ¿Pero qué quiere decir esto? Básicamente, un flujo estacionario, lo siento, un flujo estacionario es cuando tenemos nuestro fluido. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen a la derecha nuestra manguera y fijamos estos puntos verdes, ¿sí? Y ahí es donde vamos a medir la velocidad. Entonces, si medimos la velocidad de las partículas cuando pasan por los puntos verdes y esta velocidad es constante, entonces se dice que el flujo es estacionario, ¿sí? Sin embargo, el flujo no es uniforme. ¿Y qué quiere decir esto? Que existe un cambio en la velocidad si la partícula se mueve de posición, ¿sí? Es decir, la partícula que pasaba por aquí, su velocidad era de 5.02, pero se trasladó a este nuevo punto verde de acá y ahora su velocidad ya es de 12, ¿sí? Entonces hay esa tasa de cambio en la velocidad y a esto se le llama la aceleración convectiva, ¿sí? De hecho, esta aceleración convectiva está dada por este término de azul aquí, que es un término no lineal. Entonces, lo que queremos nosotros es controlar estas ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Entonces, la idea es introducir este funcional de control óptimo, que es bastante estándar. Tenemos un primer término tipo tracking y la regularización de Tikhonov, ¿sí? Entonces, la idea es controlar el flujo a través de fuerzas. Entonces, la fuerza está dada aquí en nuestro funcional U, y controla nuestro sistema de Navier-Stokes y tenemos aquí al lado derecho, ¿sí? Entonces podemos pensar en esta fuerza como la fuerza gravitacional, o más aún, si tenemos un fluido que tiene cargas magnéticas, podemos pensar en una fuerza electromagnética, de tal manera que nosotros podamos controlar el fluido, en este caso la velocidad y hacer que esa velocidad se parezca, ¿sí? O se acerque, esté lo más cercana a un perfil de velocidad dado, que en nuestro caso sería este y de aquí, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué queremos controlar? El fluido, ¿sí? A través de, en este caso, de las fuerzas de cuerpo, ¿sí? Que podemos pensar como un campo vectorial, la gravedad, por ejemplo, o un campo electromagnético, ¿sí?
Y nuevamente, como tenemos este sistema que es no lineal, nuestro funcional ya no es necesariamente convexo, ¿sí? De hecho, en este caso, nuestro funcional de aquí arriba es no convexo. Listo. Y nosotros lo que hicimos es, aparte de tener un problema de control de este tipo, ¿sí? Es también introducir esta penalización aquí en rojo, la penalización 1, 2 del control, y a través de la introducción de este parámetro beta, ¿sí? Entonces, se preguntarán por qué introducimos la norma 1, 2. Y la idea es que queremos controlar nuestro fluido, pero queremos aplicar los controles, ¿sí? En solo puntos finitos de nuestro dominio. Entonces, ejemplifiquemos esto. Supongamos que tenemos ya nuestras ecuaciones de Navier-Stokes discretizadas, ¿sí? Y tenemos aquí nuestro dominio en esta grilla. Entonces, como el control va a ser un campo vectorial, ¿no es cierto? Entonces podemos definir en cada punto nuestro campo vectorial de esta manera. La representación matricial se vería como aquí en el lado derecho, ¿sí? Entonces, si la idea es que nosotros queremos controlar el fluido o aplicar una fuerza solo en determinados puntos del dominio, por eso vamos a usar la norma 1, 2, ¿sí? Entonces, así nos fijamos en nuestra matriz, por ejemplo, en la fila J-ésima, podemos calcular la norma de esa fila J-ésima de esta manera, ¿sí? Pero si vamos a calcular la norma de todo el campo, tenemos que introducir la norma 1, 2, que es básicamente, en este caso se ve como la suma de las normas euclidianas, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir que con esta penalización inducir esparcidad, ¿sí? Es decir, yo no quiero tener todos los controles en todos los puntos del dominio, ¿sí? Solo en algunos. Es decir, que en muchos puntos del dominio, el control se va a anular, ¿sí? Es por eso de la necesidad de introducir esta norma. Tal vez no solo la norma 1, que induce esparcidad, pero la norma 1, 2, que induce esparcidad, pero toma en cuenta la naturaleza del problema o la estructura del problema, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos otro ejemplo. Es igualmente un problema de control, pero en este caso nuestro funcional tiene el operador SDU y ya no es la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Sí, en este caso tenemos un problema un poco más reducido, ¿sí? Y simplemente es una EDP no lineal, ¿sí? Entonces tenemos el término Y cubo aquí que nos da la no linealidad. Y con esto igual todavía mantenemos la no convexidad de nuestro problema. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos entender la norma 1, 2? Vamos a pensar que nuestro dominio está dividido en secciones transversales, ¿sí? Entonces, en nuestra imagen aquí, fijamos un punto X1 y definimos una sección transversal, ¿sí? En el dominio. Y la idea es que nuestro dominio total, omega, sea igual a la unión de las secciones transversales. Entonces, en este caso, si nosotros queremos aplicar el problema de control, vamos a tener que el control se va a anular en las secciones transversales, como podemos ver en el gráfico de la derecha, ¿sí? Entonces, cada sección transversal representa un grupo y yo quiero aplicar un control, ¿sí? Pero que se esparza. Listo. Entonces, la norma 1, 2 puede venir en distintos sabores, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso, tenemos la norma 1, 2 en dimensión finita, que es algo que yo expliqué en el problema de Navier-Stokes, ¿no es cierto? Cuando teníamos el problema discretizado, ¿sí? Y a este se le conoce como el grupo esparso, ¿sí? Si nos quedamos en L2, ¿no es cierto? Nuestra norma tiene esta forma, es básicamente la integral sobre omega 1 de la norma en L2. Y también podemos tener la norma 1, 2 en un caso parabólico, ¿sí? Es decir, entonces tenemos dos dominios, podemos pensar en el cilindro espacio-tiempo, ¿sí? Y lo que queremos es ver las secciones transversales de este cilindro espacio-tiempo. Ok, entonces con esta motivación, lo que queremos es un algoritmo para resolver este problema. Entonces vamos a comenzar con la dirección de descenso, ¿sí? Entonces vamos a partir a nuestro funcional, ¿sí? En una parte F, que es la parte convexa, perdón, es la parte diferenciable, pero no necesariamente convexa, ¿sí? Y más un término que es convexo, pero no diferenciable.
Y en este caso, bueno, ese U de U puede ser la solución de una EDP general. En nuestro caso vamos a concentrarnos en esta EDP semilineal. Ok, entonces, nuestro algoritmo tiene tres ingredientes principales. Vamos a comenzar con la dirección de descenso. Entonces, básicamente, no tenemos derivada, ¿no es cierto? Porque tenemos aquí un término no diferenciable, pero lo que sí podemos obtener es una derivada direccional, ¿sí? Y de hecho, la dirección del profundo descenso la vamos a buscar resolviendo este problema de aquí, ¿sí? Es decir, queremos encontrar la dirección que minimice la derivada direccional de nuestro funcional j. Y al encontrar la derivada direccional, ¿no es cierto?, que minimiza, la derivada que minimiza la derivada direccional, también vamos a encontrar el elemento de mínima norma del subdiferencial de nuestro funcional j de u, ¿sí? Entonces, o podemos encontrar el elemento de mínima norma o podemos encontrar la dirección que minimiza la derivada direccional. Lo que vamos a hacer nosotros es irnos por el primer caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque calcular la derivada direccional de la norma es más sencillo. Entonces, recordemos que estamos en el caso de problema de control semilineal, entonces tenemos nuestra norma 1, 2, ¿sí? Y esta integral interna es básicamente la norma, ¿no es cierto?, en una sección transversal. Entonces, recordemos nuestro problema, que tenemos aquí el dominio. Nosotros construíamos una sección transversal y lo que vamos a hacer aquí es calcular la norma L2 solo en esta sección transversal del dominio, ¿sí? Y la norma 1, 2 es la integral de las normas en todas las secciones transversales, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque es más fácil calcular la derivada direccional de la norma, ¿sí? Entonces, en cada sección transversal vamos a tener que la derivada direccional está dada por, si la norma es distinto de 0, vamos a tener básicamente U sobre su norma en la dirección B, ¿verdad? Y en el otro caso, si U es igual a 0, la derivada direccional está dada por la norma de la dirección, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar esta estructura de separabilidad de la norma 1, 2 para calcular la derivada direccional de todo el funcional. Listo, entonces lo que queremos, ¿no es cierto?, es encontrar este MUK barra, ¿verdad?, que minimice esta derivada direccional. Sin embargo, esta ya la tenemos, ¿sí? Entonces, esta derivada direccional de la norma 1, 2 la podemos construir por secciones transversales. Y haciendo esto, encontramos que efectivamente la dirección que minimiza la derivada direccional está dada por este término azul aquí, ¿sí? Entonces, si en cada sección transversal, ¿no es cierto?, mi función es distinto de 0, estoy en el caso diferenciable, ¿sí? Y la derivada direccional va a ser básicamente la derivada en el sentido clásico, ¿sí? Entonces tenemos la derivada de f más beta u sobre la norma de u, ¿sí? Ahora, en el caso no diferenciable, ¿no es cierto?, cuando mi sección transversal es igual a 0, tenemos dos casos. Encontramos que, de hecho, si la norma de la derivada de la parte no convexa está por debajo de mi parámetro de penalización, entonces no me voy a mover. De hecho, no me voy a mover porque esta es una condición necesaria de optimalidad, ¿sí? Entonces, en estos grupos yo alcancé la condición necesaria de optimalidad y no me muevo. Caso contrario, si la norma de f está por encima del parámetro de penalización, me tengo que mover, sí, pero solo en la dirección, en la dirección del gradiente de la parte no convexa, ¿sí? Listo, entonces esta es la dirección del profundo descenso, ¿sí? Y la encontramos calculando la dirección que minimizaba la derivada direccional. Listo. Entonces, en nuestro problema de control específicamente, ¿no es cierto?, necesitamos la derivada de f de u, que está dada por el parámetro tipo tracking, más la penalización de Tícono, ¿sí? Entonces, en este caso, la derivada está dada por este término de aquí, ¿no es cierto? Y lo que es usual en los problemas de control es encontrar esta derivada usando la solución del problema adjunto de nuestra EDP.
Listo, entonces ya tenemos una dirección de descenso. Ahora lo que queremos es encontrar información de segundo orden para de alguna manera acelerar la convergencia del método. Entonces, bueno, primero tenemos que lidiar con la no diferenciabilidad del término de la norma 1,2, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es intentar encontrar al menos una primera derivada, no de esta función, sino de una versión regularizada de esta función. Entonces, lo que vamos a introducir es la regularización de Hoover, ¿sí? Entonces, la voy a explicar aquí en el lado derecho con el valor absoluto. Si pensamos en el valor absoluto, la regularización de Hoover es básicamente una función que introduce un parámetro gamma que tiene que ser positivo y bastante grande, ¿sí? Entonces, mientras más grande se haga este parámetro gamma, en los puntos de no diferenciabilidad, en este caso el 0 del valor absoluto, lo que vamos a hacer es modificar localmente la función y que ahí sea diferenciable. Entonces, como podemos ver en el gráfico derecho, tenemos el valor absoluto, ¿sí? Y con gamma 5, 10 y 50, vemos que en la parte no diferenciable nosotros modificamos la función y la hacemos diferenciable. Y esa función, esta regularización de Hoover, está dada por este término acá, ¿sí? Entonces yo lo he llamado h sub gamma de la norma 2, ¿sí? Y involucra este parámetro gamma. Por lo tanto, ¿no es cierto? En esta norma 1,2 se ve como la integral sobre omega 1 de esta regularización. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Porque esta regularización al menos tiene una primera derivada, y de hecho su primera derivada está dada por esta función de acá, que involucra la función máximo, ¿sí? Entonces, aquí obviamente nos encontramos con un segundo problema. Yo quiero información de segundo orden, pero solo obtuve información de primer orden con esta regularización, ya que como tenemos aquí la función máximo, esta función ya no es diferenciable, ¿sí? Entonces, lo que hicimos acá fue usar una noción más general de diferenciabilidad, que es la Newton diferenciabilidad en espacios funcionales, ¿sí? Y con eso construimos el siguiente resultado, ¿sí? Entonces, ok, listo. Entonces, yo quiero, ¿no es cierto?, la segunda derivada de lo que tenemos adentro de esta integral. Listo, entonces, ahora sí tenemos nuestro lema. Básicamente, yo digo que esta función g, que incluye la función máximo, es Newton diferenciable, y su derivada generalizada está dada por este término de aquí, ¿sí? Entonces, nuevamente nos encontramos con dos casos, pero al menos si no tengo una derivada en el sentido clásico, puedo tener una derivada más débil, que es esta Newton diferenciable, esta derivada de Newton. Listo, entonces con estos elementos yo ya puedo construir una dirección de descenso precondicionada y así construyo este sistema de segundo orden, ¿sí? Entonces tengo F2', ¿no es cierto? Si tenía su segunda derivada, y la G' que está dada por la derivada de Newton de la regularización de la norma 1,2, ¿sí? Y al lado derecho tengo menos la dirección del profundo descenso, ¿sí? Que la calculamos a través de la derivada direccional. Entonces es un esquema tipo Newton. Y nuevamente, si volvemos a nuestro problema de control, nosotros tenemos que calcular la segunda derivada de este término de acá. Esta segunda derivada, el cálculo de esta segunda derivada puede ser algo costoso, por lo tanto decidimos usar solo una aproximación tipo Newton, en este caso la aproximación BFGS de la segunda derivada. Listo, entonces con esto yo podría construir un algoritmo de descenso. Sin embargo, la idea es encontrar las secciones transversales en las cuales el control se anula, ¿sí? Y para eso tenemos la siguiente etapa de predicción, ¿sí? Entonces, si pensamos en la condición necesaria de optimalidad en una sección transversal U óptima, distinta de 0, nos vamos a encontrar con la siguiente igualdad, ¿sí? Es decir, yo sé que U en el óptimo, el producto interno de U en el óptimo, con su derivada direccional va a ser igual a 0. Eso pasaría en el óptimo y cuando en la sección transversal mi función es distinto de 0, ¿sí? Entonces esto nos llevó a pensar en la actualización del algoritmo.
Una actualización general, ¿no es cierto?, se daría de la siguiente manera. Yo tendría que el UK más 1 en la sección transversal es igual al UK más un paso por la dirección del descenso, ¿sí? Es decir, este mu ya incluye el menos. Entonces, si abro este producto interno, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con que esto es igual a la norma de la función, recordemos que era distinto de 0 en este caso, y más este término de aquí, ¿sí? Entonces yo sé que en el óptimo este término de aquí se debe hacer 0, ¿no es cierto? En el óptimo este término es 0. Sin embargo, si estoy descendiendo, este término se debe hacer cada vez más pequeño, y el término que debería dominar es la norma de U, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros construimos la siguiente proyección. Entonces, si el producto interno de las dos soluciones aproximadas consecutivas es positivo, yo digo, ok, está bien, estoy descendiendo, entonces voy a actualizar mi solución. Caso contrario, si este producto interno es negativo, yo hago a mi solución aproximada U, la hago 0. ¿Por qué? Esto nos lleva a pensar que el ángulo, ¿no es cierto?, entre UK más 1 y UK, si ese producto interno es negativo, nos lleva a pensar que ese ángulo es mayor a 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy descendiendo, mi solución empieza a construir un ángulo mayor a 90 grados respecto a la solución anterior. Y eso nos lleva a pensar que esa solución debería ser 0, debería ser sparse, porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero, ¿no es cierto?, penalizar mi funcional con este término que haga que algunas soluciones se hagan 0, ¿sí? Listo, entonces con estos elementos construimos el siguiente algoritmo de optimización, que nosotros lo bautizamos como GSOM, Group Sparse Second Order Method, para este problema de control, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos con una solución inicial, calculamos este mu barra k, que es la dirección del profundo descenso, que ya vimos que la calculamos a través de la derivada direccional. Luego calculamos el operador h, que es el operador de segundo orden, y resolvemos este sistema para calcular esta dirección W, ¿sí? Luego realizamos esta fase de predicción en la cual analizamos el ángulo entre el UK más 1 y el UK, ¿sí? Y lo hacemos 0 o continuamos descendiendo. Calculamos el paso de descenso, que se puede calcular con una regla de Armijo o una regla de Wolf, y actualizamos la solución, ¿sí? Entonces el esquema es un esquema bastante típico de un algoritmo de descenso. Ok, entonces les voy a presentar ahora los experimentos numéricos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el spoiler de la charla, y ustedes ya habían visto la solución del problema. Tenemos nuestro funcional, ¿no es cierto?, donde SDU es básicamente la solución de nuestra ecuación diferencial semilineal, ¿sí? Y tenemos aquí que para un parámetro de penalización 0.01 encontramos los siguientes componentes sparse del control, ¿sí? En el segundo gráfico quiero mostrar la diferencia entre usar o no la proyección, ¿sí? Entonces tenemos aquí básicamente la caída de los valores en el funcional de costo. Entonces en azul, ¿no es cierto?, tenemos el algoritmo con la proyección, y en este tomate rojo tenemos el algoritmo sin la proyección. Entonces, como podemos ver, la proyección ayuda muchísimo en encontrar justo estos conjuntos activos en los cuales el control se hace 0, ¿sí? De hecho, sin la proyección se demora más del doble. Y en la derecha tenemos una tabla en la que quiero mostrar cómo el algoritmo va encontrando las secciones transversales que son 0, ¿sí? Entonces, comenzamos con 50 secciones transversales, nuestro dominio está dividido en 50 secciones transversales, y conforme el algoritmo va corriendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la iteración 10 y encontramos que 7 de esas secciones transversales se tenían que hacer 0 y el resto no, ¿sí? Entonces, al final terminamos con 12 secciones transversales en las cuales el control se debe anular y en el resto no. Entonces, de la misma manera, si variamos el parámetro beta, mientras más grande sea el beta, ¿no es cierto?, voy a exigirle al problema que tenga más esparcidad y le exijo que más secciones transversales se anulen, ¿sí?
Listo, entonces voy variando el beta y llego con beta igual a 0.05, casi al 92% de esparcidad en la solución de mi problema de control. Listo, entonces quiero finalizar comentando un poco acerca de la convergencia del método. El método, ¿no es cierto?, lo podemos básicamente ver como la minimización de un problema de un funcional psi, que consta de la suma de un término que era diferenciable pero no convexo, más esta penalización, que es no smooth, no diferenciable, pero convexa. Entonces, ¿qué tenemos que asumir para la convergencia del método? Asumir que, bueno, f es dos veces continuamente diferenciable, que es localmente Lipschitz continua, pero no necesariamente convexa. Y si tenemos eso, vamos a tener que el funcional phi es localmente Lipschitz continuo. Por lo tanto, vamos a poder usar toda la teoría de Clark y trabajar con el subdiferencial de Clark. Listo, entonces el esquema rápido de la prueba. Lo que vamos a hacer primero es introducir la proyección dentro de la dirección de descenso que yo estoy usando. Entonces, la idea es reescribir a W sub K para que incluya mi proyección. Entonces, para eso introducimos este W tilde, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí, si el ángulo entre las dos soluciones consecutivas es positivo, yo continúo, ¿sí?, el descenso y digo que mi dirección es igual a la dirección que ya había calculado, más un paso. Caso contrario, recuerden que la proyección hacía que toda la solución se haga cero. Por lo tanto, tomo menos UK. ¿Sí? Es decir, si actualizo UK más W tilde, voy a tener que, si el ángulo es menor a 90 grados entre las dos soluciones consecutivas, ok, desciendo. Caso contrario, lo hago cero. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es solo una manera de reformular mi dirección de descenso para incluir la proyección. Y de hecho probar que con la proyección esta dirección sigue siendo de descenso. ¿Sí? Entonces, para probar que esa dirección sigue siendo de descenso, lo que tengo que probar es que la derivada generalizada de Clark, ¿no es cierto?, que está dotada por este phi círculo, es negativa. En nuestro caso, como el funcional es la suma de una convexa con una diferenciable, ¿no es cierto?, vamos a tener que la derivada generalizada de Clark va a coincidir con la derivada direccional, y esto es, lo que hicimos fue probar que esto efectivamente era negativo. Entonces ya probamos que mi algoritmo con la proyección inducía una dirección que efectivamente era de descenso, ¿sí? Y luego, esto básicamente nos ayudó a probar que tenemos una condición de descenso suficiente, dada por esta sucesión a sub k, y luego probamos una cota para el elemento de mínima norma del subdiferencial. Entonces, bueno, con estos tres elementos usamos la teoría de Kurdikalo-Yashevit y con eso pudimos probar la convergencia a un mínimo. Y la idea de la demostración se basó en este trabajo de Frankel, Garridos y Pei Pouquet, en los cuales desarrollaron esta técnica para un método splitting. Listo, entonces tenemos el resultado de convergencia, sin embargo, queremos ver cuál sería la tasa de convergencia de este algoritmo, ¿sí? En este caso, en vez de probar cuál es la tasa o verificar cuál es la tasa de convergencia de nuestro algoritmo, lo que hicimos es probar la equivalencia con otro método bastante usual en el campo, que es el método semi-smooth. Este método igual utiliza información de segundo orden dada por la derivada de Newton, y vimos que nuestro método efectivamente era una globalización del método semi-smooth, ¿sí? Entonces aquí simplemente para comparar, tenemos el error entre una solución sub K y la solución óptima y la comparación de los dos métodos, ¿sí? Entonces, bueno, la prueba es bastante técnica, entonces solo les quiero mostrar que básicamente lo que queríamos obtener era una convergencia superlineal, por lo tanto, no probamos la convergencia superlineal, pero sí vimos que era equivalente a un método que sí tiene convergencia superlineal. Entonces, para finalizar, las conclusiones de mi trabajo son que construimos un algoritmo con esta etapa de predicción que nos permite identificar a priori qué grupos se van a hacer cero, que es el espíritu, la idea del trabajo.
Por otro lado, tuvimos que obtener esta dirección del profundo descenso se basó básicamente en calcular la derivada direccional de la norma 1,2 y el algoritmo propuesto se puede aplicar ampliamente para funcionales de este tipo, es decir, que incluyen la suma de una función diferenciable, pero no necesariamente convexa, más una penalización convexa. Y listo, eso era todo lo que les quería contar. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguien quiere hacer una pregunta acá presencial o por Zoom? ¿No? Eh, yo tengo una pregunta más bien, bueno, del desconocimiento en realidad, sobre esto, los problemas de control relativos a EDP. Eh, Ujú. sobre, por ejemplo, las técnicas de desigualdad de Carleman. No sé si estarán relacionados, por ejemplo, para sacar cotas de convergencia para, por ejemplo, en tu algoritmo. No sé si se podrán usar desigualdades tipo Carleman. O no La sé verdad, si- no estoy segura si se pueden usar, o sea, específicamente para ver la convergencia o la tasa de convergencia del algoritmo. ¿Esa es la pregunta? Sí, Em, la verdad, no sé si servirían para encontrar digamos, cotas para ver la tasa de la convergencia. Porque otra cosa que también he visto que usualmente se hace es justo usar la misma teoría de Kurdika-Loyashevich para encontrar, digamos, las tasas de convergencia en este mismo trabajo de Juan P. Puget. Ellos tienen las estrategias para hacerlo, pero con lo que me dices, la verdad, tendría que verlo, no estoy segura. ya. Que igual, a priori no, igual yo desconozco mucho de esto, entonces puede que ni siquiera esté relacionado, porque yo sé que eso se usa para controlar internamente o en el borde las secciones transversales, pero no para resolver un problema de optimización relacionado, pero sirve para controlar y eventualmente para acotar las expresiones que se obtienen a partir de eso. Entonces, no sé, es como medianamente parecido, pero por eso preguntaba. Ya, ya, la verdad no estoy segura si se podría hacer con eso, encontrar, digamos, las cotas para ver la tasa de convergencia. Ya, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí, Juan? Ya. Eh, Ah, sí. Yo primero y después leo el chat. Hola, Sofía, una pregunta muy chiquitita. En el Ujú. algoritmo que describiste, hay una parte donde ocupan la información de segundo orden como para plantear un sistema, ¿cierto? Que ese sistema hay que resolverlo, ¿cierto? Como de partida, como no sé si no entendí, quizás lo mencionaste, pero dependiendo como las condiciones como del problema que estás atacando, ese sistema como qué tan complicado se puede esperar que sea, o sea, se puede tener como linealidad de alguna manera o algo así, y también computacionalmente como qué tan pesado es resolver ese sistema, o sea, qué tan, me imagino que ahí está como quizás la gran complicación, ¿o no? Como así. Sí, sí, efectivamente. Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, de hecho, verás, primero obviamente tenemos que probar que este operador H debe ser coercivo, ¿no es cierto? Para usar el teorema de Lax-Milgram y tener una suerte de invertibilidad y tener la unicidad de esta solución, ¿sí? Entonces, en este caso, sí pudimos probar que efectivamente esta H era coerciva. Entonces, tenemos la solución única de este sistema, ¿sí? Entonces, pero sí, deberíamos al menos deberíamos tener coercividad de este sistema de este operador de segundo orden, primero para tener la solución del problema. Y segundo, sí, digamos, aquí es cuando, ya que estamos usando segundo orden, tenemos que resolver este sistema y obviamente necesitamos más fuerza computacional, ¿sí? Pero digamos que es el precio que tenemos que pagar si queremos acelerar la convergencia, ¿sí? Entonces, sí, si se hace a comparación, digamos, de un método de primer orden, vamos a tener más costo computacional, ¿sí? Pero ¿qué ganamos? Ganamos aceleración en la convergencia. Perfecto. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias.
Ya. Creo que Aldo tiene una pregunta en el chat y dice, hola, muchas gracias por la charla. ¿En qué sentido es la equivalencia de los problemas? Ya, gracias por la pregunta. Sí, de hecho, básicamente lo que hicimos aquí, la equivalencia de los problemas, nos pusimos a ver en cada grupo cómo sería la iteración del sistema, ¿sí? Es decir, a ver, en nuestro sistema igual tenemos que resolver un segundo orden y básicamente calcular esta dirección de descenso, ¿no es cierto? Este W. En el problema del semi-smooth, lo que haces es tener un sistema gigante de segundo orden, ¿sí? Entonces, básicamente eso es como, es un sistema de Newton súper grande, entonces tú ya no tienes que calcular un paso, sino directamente ya calculas la dirección de tipo Newton, ¿sí? Entonces tenemos un sistema, por un lado, de segundo orden súper grande y en nuestro caso es un sistema un poco más reducido, ¿sí? Pero nos pusimos a ver iteración por iteración, es decir, en cada grupo cómo se vería la iteración y vimos que efectivamente era la misma, ¿sí? Y de hecho nosotros, nuestra iteración es una globalización de esas iteraciones. Pero en la equivalencia, sí, yo sé que usé un término muy general, pero básicamente vimos cómo sería la iteración del método de Newton, cómo es la nuestra, y vimos que efectivamente estábamos resolviendo el mismo sistema, ¿sí? En cada una de las secciones transversales. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, o sea, estará ahí la equivalencia, si yo usé un término bastante general. Ya, quedó claro. Tengo una pregunta con respecto a si tu algoritmo obtiene una convergencia hacia un mínimo global o local. Ya, chévere la pregunta. Verás, de hecho, en este caso, ya, lo siento. Usamos justo la técnica de Kurdika Loyashev. Bueno, tomando en cuenta que en principio nuestro funcional puede que no necesariamente es convexo, ¿no es cierto? Entonces, la convergencia es hacia un mínimo local, sí. Pero de hecho, o sea, si usas la teoría de Kurikalo-Yarshevich, justo en un trabajo previo a este paper de acá, ellos tienen igual una técnica para demostrar la convergencia global de una función que no necesariamente es convexa, sí, pero en nuestro caso sí estamos convergiendo a un mínimo local, es lo que mejor podemos esperar. Ah, gracias. Ya. ¿Más preguntas? Bueno, creo que no hay más preguntas al parecer. Entonces damos las gracias a Sofía por su presentación y bueno, un aplauso, sí, un aplauso a la distancia. Así Gracias. que, Sofía, muchas gracias y bueno, espero que pronto puedas pasar por acá, por la facultad, quizás en otro evento eh, que no sea el EMIC próximamente. Hay más eventos, así que eso. Muchas gracias y con eso concluye la sesión de hoy día. Así que, Gracias a esperar. ustedes.